Hola, bueno, bienvenidos a las jornadas de la Red Latinoamericana de Programación Neurolingüística 2020. El contexto cambia y la magia continúa. Y en este contexto en particular voy a compartir con ustedes un tema al que denomino la estructuración del tiempo. Para abordar este tema me voy a remitir a una película que en su momento tuvo un impacto singular en mí y más allá de explicar el argumento total de la película, me voy a centrar en una parte de su argumento, que es el momento donde uno de los protagonistas fundamentales, esenciales de la película, va a ser ejecutado. Eso me llevó también a un breve cuento que voy a compartir con ustedes que se llama Una hora. Una hora, dice el cuento, era todo el tiempo que me quedaba antes de que mi verdugo viniera por mí. Traté de abrazar cada segundo mientras sentenciaban con cada tic-tac de un reloj que colgaba de la pared en el pasillo de la muerte, y me daba cuenta que ya estaba respirando otro tiempo. Toda la lucha y el esfuerzo por tratar de demostrar mi inocencia había sido en vano. De todas maneras, nadie lo es. Nadie es inocente. Cada segundo era un repaso de toda mi vida, de las mejores escenas, No había tiempo para otra cosa, y estaba bien que fuese así. Algo sabio en mí lo había decidido de esa manera. Una intensa emoción en mi pecho y mis ojos empañados por un sentimiento de profundo y abarcativo amor por la vida me embriagaba, aún incluso por aquel que tenía la tarea de quitármela. Entendí en ese momento este juego de víctimas y victimario, y también pude ver su origen. Abracé ese origen al mismo tiempo que la guillotina caía sobre mi cabeza. Me pareció, no sé por qué cuestiones propias, centrarme en ese punto, ¿no? Como si yo estuviera por ahí viviendo mi propio momento, esos últimos momentos de mi propia vida. Y en particular, en este relato que acabo de contar, me llamó especialmente la atención de esa parte donde eh, en esos últimos segundos él se centró en los mejores momentos de su vida, ¿no? Y por estas cuestiones de la equivalencia compleja, diríamos, en metamodelo de lenguaje, en programación neurolingüística, o por ahí por el pensamiento asociativo, me volví a mí mismo a remitirme a un tema que a mí me motiva mucho, que es precisamente la motivación, y valga la redundancia. Y entonces hice un breve resumen para hablar de cómo distintos pensadores, distintos filósofos o distintos, en este caso, personas que han marcado direcciones en el área, por ejemplo, de la psicología, en este caso Freud, entienden lo que son las verdaderas motivaciones o las motivaciones esenciales en el hombre. Por lo menos del conjunto de motivaciones parecería como si cada uno pone cierto énfasis en lo que ellos entienden la motivación en el hombre. Y para Freud, en este caso, habla de que la motivación fundamental del hombre es la recuperación del equilibrio mediante la consecución del placer. Para Adler es la búsqueda del poder. Para Viktor Frankl, el motivo fundamental es la búsqueda de un sentido para la propia vida, ¿no? Viktor Frankl dice que el hombre en última instancia está buscando, o esencialmente está buscando un sentido,
más allá de la búsqueda de poder y de placer, y lo que, en todo caso, la felicidad es consecuencia de conectarse con ese sentido sobre la vida, ¿no? Entonces, la búsqueda del sentido de la vida es la esencia, para Viktor Frankl, de la existencia, lo que profundamente es lo que profundamente cuestiona al ser humano, es el para qué de su existencia. Nosotros, desde la programación neurolingüística, sabemos muy bien que los valores son nuestra, podríamos decir, desde lo conceptual, definen esa fuente de motivación, ¿sí? Abrazan nuestra identidad y son los filtros, ¿no? Son los principios fundamentales sobre los cuales nosotros estructuramos nuestra vida. De hecho, por ejemplo, el coaching que está desarrollado por Joseph O'Connor dentro de la línea de la programación neurolingüística le pone especial énfasis a la determinación de los valores como objetivos de dirección, ¿no? Que empiezan a direccionar nuestra libido hacia un determinado, precisamente una determinada orientación. Y esa orientación justamente es todo lo que es significativo y todo lo que es valioso para nosotros. Robert Dilts, en su ya tan conocida pirámide de los niveles lógicos, que lleva su título, Los niveles lógicos de Robert Dilts, ¿sí? Los valores están en la cúspide de esa pirámide y representan esos filtros fundamentales sobre los cuales después vamos a estructurar nuestra experiencia, asociándonos con capacidades que respondan a esos valores, conductas y comportamientos y contextos donde van a terminar expresándose esos valores, ¿sí? Bien, Maslow, ¿sí? También habla de las necesidades. Obviamente todas estas necesidades en un punto también son valoradas o valorables y por lo tanto también son valores. Y también propone esa famosa pirámide o conocida pirámide de necesidades que son los impulsores que llevan a una persona a estructurar su experiencia y organizar su vida. Hoy en particular me voy a centrar en el tema de las caricias como fuente de motivación bajo la mirada también de otro doctor en psiquiatría, que fue el doctor Eric Berne, quien fue el que desarrolló la escuela de análisis transaccional. Y él también describió en términos propios estos impulsores que nos llevan a nosotros a motivarnos y esa motivación a estructurarla en acciones específicas. Esos impulsores él los llamó necesidades o hambres. Dice que todos experimentamos hambres de estímulos y uno de ellos es la necesidad de la estimulación mental y física. La palabra que usa Verne, ¿sí? Se refiere básicamente, hace especial foco, digamos, a esa necesidad infantil de contacto físico. Recordemos que Eric Verne, al igual que otras escuelas de psicología, entiende que nosotros desarrollamos un argumento de vida en los primeros años de nuestra infancia, hasta los 5 o 6 años, a partir, digamos, de un cerebro, del cerebro límbico, del cerebro emocional, con la mente de un niño, nos creamos un argumento de vida que después es olvidada, pero sin embargo ese argumento de vida termina condicionando la estructura de nuestra persona, de nuestra personalidad, llevándolo, digamos, a comportamientos que generalmente son ejecutados de manera inconsciente, ya que son congruentes con esta forma de ver y de entender y de explicar la vida que tiene un niño de esa edad que acabo de decir. Sin embargo, dice Eric Verne que esa necesidad física de contacto, seguramente por esta cuestión, digamos, de la vulnerabilidad que tiene
o que tenemos como niños, por esta cuestión de necesidades mamíferas, de ser atendidos, de ser reconocidos, por todo lo que ello implica y sobre lo cual yo ahora me voy a detener un poquito más para poner énfasis en este punto. Dice que nosotros siempre tenemos esa necesidad de estímulos que se terminan convirtiendo o terminan, podría decir, son la fuente, digamos, de motivación y que tiene que ver con el reconocimiento. De grandes, aunque no tengamos esas caricias físicas, buscamos distintas formas de sustituir, digamos, ese reconocimiento de ese contacto físico, al menos por una sonrisa, una alabanza, incluso a veces incluso por un maltrato. Un maltrato a veces es una fuente de reconocimiento, al menos nos da existencia más allá del estado emocional que puede generar ese maltrato. Por lo menos es una forma de reforzar, digamos, esa necesidad inconsciente de ser visto, ¿no? Porque tiene que haber por lo menos alguien que me esté brindando su atención como para convalidar en todo caso mi existencia, aunque el tipo, digamos, de caricia que estoy recibiendo por ahí no es la más adecuada. Entonces, recordemos que caricia, hambre de reconocimiento, ¿sí?, es lo que Eric Berne propone como fuente de motivación en el ser humano que lo lleva a estructurar su experiencia luego en acciones concretas y específicas. Y no solamente menciona esto, sino que también él resume en una serie de modos donde estas motivaciones se terminan estructurando, se terminan manifestando, se terminan expresando, ¿sí? Y habla de que, por ejemplo, esta forma de reconocimiento lleva a una organización en el tiempo que tiene una jerarquía y que es la que estamos viendo en esta filmina, que habla de el aislamiento, los rituales, los pasatiempos, las actividades, los juegos, la intimidad. Y nuevamente, ¿no?, y para volver a reforzar lo que estoy ya explicando y expliqué previamente, Berne habla de que hay una jerarquía, ¿sí?, de formas expresadas en modos donde nosotros organizamos nuestra vida en la búsqueda de ese reconocimiento, en la búsqueda de algún tipo de caricias que terminan reforzando esta necesidad básica de niño que sigue operando en el adulto. En la medida que descendemos, ¿sí?, en esa clasificación que acabo de mencionar, ¿no?, Berne habla de que nosotros vamos interactuando con las personas con un mayor grado de nivel vincular. ¿Esto lo que quiere decir? Es que hay mayor exposición emocional, hay mayor apertura, con la cual también hay un mayor riesgo de daños psicológicos si nosotros no tenemos los recursos pertinentes como para poder exponernos, digamos, a todos nuestros universo cuántico de sentimientos y emociones. A medida que vamos avanzando en esa jerarquía, hay mayor intercambio de caricias entre las personas y al mismo tiempo mayor nivel de exposición personal, con lo cual también al mismo tiempo es necesario tener los mecanismos de protección y autorregulación emocional que nos permitan tener un intercambio sin salir dañados de esos niveles de intercambio. Voy a volver una y otra vez sobre este tema porque este es uno de los ejes sobre los cuales yo voy a explicar este tema. El reconocimiento, ¿sí?, que obtenemos en esas interacciones
con otras personas, ¿sí? Con otra persona, con un grupo, e inclusive en mis propios diálogos internos, Verne le llama caricia. Una caricia se define como una unidad de reconocimiento, ¿no? Y nuevamente acá dice, como cuando éramos niños dependíamos de la aprobación procedente de las caricias de nuestros padres, también percibíamos su amenaza, su rechazo, con lo cual teníamos amenazada o podríamos haber sentido con esa mente de niño amenazada o en riesgo nuestra supervivencia. Cuando nos vamos desarrollando como adultos, paralelamente vamos desarrollando capacidades que nos permiten precisamente de ser más autónomos y tener más independencia, digamos, emocional, tener más independencia a la hora de procurarnos todas esas cuestiones que antes las necesitábamos o dependíamos de un otro. Las caricias, hay distintos tipos de caricias. Nosotros estamos continuamente dándonos caricias porque las caricias están relacionadas con la comunicación. La comunicación, es imposible no comunicar. Estamos todo el tiempo comunicando, consciente o inconscientemente. Y en esa comunicación estamos obviamente expresando cosas de nosotros y eso puede tener un mayor o menor impacto en las otras personas. Y Verne habla de que hay diferentes tipos de caricias. Esto lo sabemos muy bien desde la programación neurolingüística. La comunicación es verbal y no verbal, ¿sí? Y estamos en esa comunicación verbal y no verbal, estamos, como dije, comunicándonos, brindando caricias de diferente tipo a las otras personas. Las caricias pueden ser positivas o pueden ser negativas por el impacto emocional o el estado que puede generar en la otra persona e incluso en mí mismo, ¿no? Yo al hablarme en mis diálogos privados también me estoy dando caricias y de acuerdo al tipo de diálogo que yo esté teniendo conmigo mismo me voy a estar generando cierto tipo de estado emocional. Y las caricias también, dice este doctor Eric Verne, que pueden ser condicionales o incondicionales. Esto tiene que ver con la intencionalidad que pueda llegar a tener ese tipo de comunicación, ya sea que esta intencionalidad nuevamente pueda ser consciente o pueda ser inconsciente. Desde la programación neurolingüística tenemos este modelo de los apadrinamientos positivos, que es esta forma de reconocer al otro, de aceptar al otro, de todo lo que promueve una caricia, ya sea, como dijimos hace un momento, desde lo verbal o desde lo no verbal, un apadrinamiento positivo, que sería una caricia positiva, un reconocimiento tiene una intencionalidad, y cuando tenemos un apadrinamiento positivo, estamos reforzando esto le estamos dando existencia a la otra persona porque le estamos brindando nuestra atención, estamos reforzando su valía, estamos reforzando su unicidad en el sentido de su propia identidad en el conjunto de la alteridad de lo que conformamos, de todos los que conformamos la raza humana. Le estamos diciendo tu contribución es importante. Cuando hacemos un apadrinamiento positivo le estamos diciendo sos bienvenido y tenés este lugar de pertenencia acá. O sea, cuando genera... le estamos dando todos esos mensajes que a su vez genera toda una serie de estados que están explicados acá en la columna izquierda,
Cuando decimos que eres visto, descontrae, alivia y relaja. Cuando decimos que existe, eso genera paz y genera centramiento. Cuando decimos que tiene valor, le damos autovalía, con lo cual eso genera satisfacción. Cuando eres único, lo conectamos con la creatividad. Cuando le decimos que tu aporte es importante, eso motiva y energiza, etc., ¿no? También puede ver las otras columnas. Yo en particular voy a resaltar esta de los apadrinamientos positivos, ¿sí? Bien, vamos a hablar ahora de cada uno de estos modos de los que entiende Eric Verne, que nosotros nos expresamos en el tiempo, nos expresamos en el cronos, nos expresamos, estructuramos nuestra vida. Cada uno en mayor o menor grado va a poner más o menos énfasis o va a generar más o menos espacios en cada una de estas descripciones que yo voy a comenzar a hacer a partir de esta primera, que es el aislamiento. El aislamiento no es necesariamente algo negativo, ya sabemos que está bueno muchas veces ese espacio donde nosotros nos alejamos de cualquier estímulo, ¿sí? Eso nos promueve un nivel de intimidad que habilita a darnos las caricias o consumir las caricias que nosotros ya tenemos guardadas en nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Esto me pareció muy interesante, que dice, durante el retraimiento, o sea, durante el aislamiento, las caricias que puedo recibir son de mí mismo. Recordemos que nosotros al hablarnos nos estamos dando caricias, ¿sí? Al escuchar la música, al bailar nuestra música, al darnos un masaje. Bueno, hay muchas formas de darnos autocaricias. En este modo, dice Eric Verne, que evitamos el riesgo psicológico del rechazo de los demás. Sin embargo, dice que a partir de que las autocaricias es una fuente importante, ¿sí? Nunca sustituye por completo las caricias que recibimos de los demás. En algún momento es necesario entrar en contacto con los demás, es necesario vincularse con lo que conlleva, con lo que conlleva todas las capacidades de lo que significa mantener un vínculo que al menos nos promueva buenas caricias. Dice Rick Verne que cada uno tiene como un banco de caricias. En algún punto recuerdo haber leído que somos como un dromedario que guardamos en alguna parte de nosotros ese espacio de fuente vital del cual nos podemos nutrir a nosotros mismos, pero bueno, en algún momento esas caricias se consumen, tienen una cierta durabilidad, esa batería de caricias es necesario ir a recargarla. Cuando estamos solos vamos a esa fuente de caricia, consumimos esa fuente de caricia, sin embargo, como dice bien acá, es necesario la interacción con el otro. Entonces, ¿cuál es el primer paso como para ir a recargar caricias? ¿Sí? Para ir a recargar, nuevamente apilarnos en términos de programación neurolingüística, esos anclajes emocionales. Bueno, la forma más básica de interactuar con el otro son los rituales, son comportamientos que son estereotipados, como lo que puede llegar a ser, hay rituales más sencillos, hay rituales más complicados, más complejos, como hola, hola, chau, chau. Si alguien por ahí hoy no me saludó, che, ¿qué pasó con este? No me saludó, cuando normalmente estamos ya acostumbrados a recibir y a dar ese tipo de caricias. Cuando no está ese saludo, algo nos falta. Hoy también hay rituales más complejos, como por ejemplo lo que puede llegar a ser una ceremonia religiosa o
todos los protocolos que hay que seguir en un ceremonial, por ejemplo, diplomático. Bien, si bien Verne dice que son un tipo de caricias superficiales, y yo entiendo que se refiere al impacto emocional que esto genera, no deja de tener un valor importante para nosotros el intercambio de saludos que sean ritualísticos, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces, como dije también hace un momento, la manera de salir del aislamiento es empezar a interactuar de este modo básico a través de este intercambio comunicacional estereotipado al que llamamos rituales. Actividad. Bien, quizás se me ocurre que por esta cuestión de que cuando estamos en actividad nos sentimos útiles, nos sentimos precisamente con esas recompensas en ese hacer, de lograr cosas, que quizás seguramente vengan de aprendizajes que hayamos tenido de la valoración de logros que hemos conseguido de chiquitos, esa valoración externa. Probablemente, ¿sí?, en la actividad nosotros lo que estemos logrando justamente esa recompensa emocional de en el hacer lograr cosas. El problema que se suscita es cuando hay una exageración, digamos, en el hacer, hay una exageración de estar de estar detenidos en este modo, como una forma, digamos, o como la única forma de recompensa. No quiere decir que en el hacer no haya rituales y no haya aislamiento. Sin embargo, hay un nivel más grande, según lo que explica este doctor, de recompensa emocional, ¿sí? En la actividad nosotros tenemos recompensa emocional. Podemos desarrollar el hábito de un exceso, o sea, nos pasamos un umbral, ese umbral del cual también habla la programación neurolingüística, donde ya entramos, digamos, en un tipo, digamos, de estado emocional que sea negativo. Entonces, bueno, este es el tercer estadio del cual nos habla Eric Verne, donde nosotros terminamos manifestando, digamos, toda nuestra fuente de motivación o alguna parte de aquello que nosotros valoramos. Después están los pasatiempos. Los pasatiempos, bueno, puede ser un juego, puede ser, o sea, puede haber de por medio algo que estamos intercambiando, un chismerío, puede ser un pasatiempo, ¿sí? Verne dice que siguen siendo transacciones superficiales, es decir, no hay un mayor compromiso y exposición emocional. Acá recuerdo una frase de alguno de los hermanos Cooper, ahora no me acuerdo cuál, que dice que nosotros hacemos un gran esfuerzo para mostrar algo de nosotros y hacemos un gran esfuerzo como para ocultar cosas de nosotros. Quizás justamente promovido y seguramente promovido por esto que tiene que ver con este miedo a ser rechazados y a ser abandonados, que es un miedo infantil, que, como vengo diciendo, termina condicionando nuestra experiencia. Obviamente esto hasta que nos volvemos cada vez más adultos conscientes. Entonces, en esas transacciones, en los pasatiempos, ya comienza a aflorar ciertas cuestiones de nosotros mismos y ya nos empezamos a mostrar desde un lugar donde hay mayor exposición emocional. Por eso el pasatiempo está puesto en el cuarto orden de esta escala de la que habla Verne, ¿no es cierto? Entonces, hay un acuerdo implícito de lo cual estamos hablando, sin embargo ya comenzamos a mostrarnos en otra exposición emocional. Bien, entonces, ¿qué es lo que sigue? Los juegos psicológicos, dicen. Los juegos psicológicos
ya hay mayor nivel de exposición. Esas transacciones son esos intercambios comunicacionales, ¿sí?, inconscientes, en dinámicas que fueron aprendidas en algún momento, conscientes o inconscientemente, donde obviamente no hay, digamos, un adulto consciente que esté, digamos, vigilando este tipo de transacciones. Son transacciones donde ya hay una implicancia emocional, donde más grande, donde acá, por ejemplo, se estarían jugando estos juegos de víctima y victimario, de salvador, ¿sí?, o de perseguidor, ¿sí? Esto que también se explica muy bien dentro de lo que es el triángulo dramático de Karman, ¿no?, donde está ese juego dramático de perseguidor, víctima y salvador. Hay toda una serie de juegos que se dan entre distintos estados del yo, de la personalidad, si lo quieren ver a través, digamos, de la teoría de los múltiples yoes, que considera, digamos, a nuestro mundo descriptivo formado por subpersonalidad. Entonces, hay ciertos aspectos míos que se están comunicando con otros aspectos de otra persona, y a su vez esos aspectos de esa persona en esos yoes se están comunicando con mis aspectos de otro yoes mío, en esa multiplicidad de yoes, de acuerdo a esta teoría, y se da toda una conjunción o conjugación, en todo caso, de dinámicas, ¿sí?, que escapan, digamos, a la conciencia de un adulto que está atento a lo que está sucediendo, y muchos de estos juegos, o varios de estos juegos, generan estados emocionales y consecuencias corporamentales o conductuales que no son positivas, ¿eh? Si nosotros no aprendemos a reconocer como estas instancias de nosotros, vamos a poder, desde la programación neurolingüística, podemos llamarlas metaprogramas. Si nosotros no nos balconeamos, si nosotros no tenemos esta capacidad de vernos en esta instancia de estos juegos psicológicos, las consecuencias pueden no ser del todo las mejores. Entonces es muy importante comprendernos en términos de cómo estamos interactuando desde estos metaprogramas. Y lo que dice Verne es que en estas dinámicas comunicacionales, ¿sí?, generalmente inconscientes, nos mostramos más emocionalmente, donde afloran por ahí nuestros mecanismos, nuestras emociones, con lo cual hay mayor exposición, ¿sí? No siempre con los resultados que nosotros esperamos. Finalmente llegamos al último modo, ¿sí?, vincular, el último modo en cuanto a esta jerarquía que propone Verne, donde hay mayor exposición, ¿sí?, mayor exposición emocional. Esto lo voy a leer porque entiendo que en lo que acá escribí resume lo que quiero compartir con ustedes. Este tipo de vinculación, ¿sí?, es la más riesgosa. La más riesgosa precisamente porque nos mostramos en todo eso que somos. Sin embargo, es la más gratificante, ¿sí?, porque en esa mostrarnos al menos existe la posibilidad de sentirnos libres de ser quien somos, ¿sí?, y aceptar y poder vernos, y en todo caso hasta poder hacer intervenciones sobre eso que veo. Por eso es muy importante el rapport en la programación neurolingüística, porque nos predispone a nosotros a que todo eso que somos verdaderamente aparezca en ese momento de interacción con el facilitador o con el coach. Entonces, en estos ámbitos de intimidad compartimos las emociones, sensaciones y los pensamientos de una manera abierta, ¿sí? No hay motivaciones ocultas, ¿sí?, ni se pretende sacar ningún provecho del otro. Las restantes formas de estructuración del tiempo que ya explicamos previamente quedan excluidos. Ya estamos en ese mundo o en este modo de expresarnos de manera completa
y lo cual habilita a nuestra integridad y a nuestra integración. No siempre es agradable, ¿sí?, en esto de abrirse a esta experiencia de la intimidad, porque bueno, hay momentos donde tenemos que expresar emociones de las cuales a veces tenemos hasta inclusive el miedo infantil de no poder gestionarlas. Sin embargo, bueno, hay situaciones en las que vamos aprendiendo a expresarnos de una manera donde no sentamos estos riesgos. Voy a hablar precisamente a continuación de cuáles son esas capacidades. La mayoría de los momentos de la intimidad son placenteros. La intimidad intensa activa mecanismos emotivos y neurofisiológicos muy profundos. Aumenta la autoestima, la capacidad de volver a dar y recibir afecto, el deseo de vivir, el interés por los valores superiores a los materiales, ¿sí? Y por eso la valía, ¿sí?, de saber vivir en intimidad, de generar esos espacios de intimidad para que se promuevan todos estos beneficios que acabo de mencionar, ¿sí? Ya sabemos que a través de la teoría del cerebro trino o triuno, depende cómo lo mencione cada uno, ¿sí?, existen los lóbulos, un área en particular de los lóbulos frontales donde se entienden que es digamos, el receptáculo donde operan todas esas capacidades cognitivas superiores que hoy las neurociencias resumen en al menos estas 24 capacidades. Yo entiendo que puede ser que haya algunas o algunas cuantas más. Sin embargo, a mí me sirve mucho entender qué es lo que significa desarrollar estas metacapacidades. Estas metacapacidades entiendo yo que conforman a esa palabra que muchas veces la empleamos en sentido común y que ya la hemos mencionado, digamos, en este tema que estoy compartiendo con ustedes, que es el adulto, ¿no? Un adulto robusto es, en todo caso, el resumen de una persona que se ha entrenado en todas estas habilidades. Yo, por lo menos, esta es la mirada que yo tengo en cuanto a qué es el desarrollo personal. Desarrollarnos personalmente implica trabajar con una y otra y con el conjunto de todas estas capacidades que terminan o deberían terminar siendo competencias inconscientes que nos permitan cada vez una mayor completud, una mayor autoconciencia, una mayor integración e integridad, y en ese conjunto, bueno, fluir en la vida entre eso que somos y los contextos en los que nosotros nos expresamos. Por eso el título de Los contextos cambian y la magia continúa, porque yo entiendo que la magia está en nosotros y la magia está en nosotros en la medida que nosotros nos entrenemos en estas capacidades. Yo entiendo el desarrollo personal como el entrenamiento de una y otra de estas capacidades y su conjunto y la articulación bajo la mirada, obviamente, de un aspecto de la mente también que va articulando una y otra de estas capacidades para lograr, digamos, nuestros objetivos, que dentro de la mirada de lo que es la programación neurolingüística y lo que es en particular nuestra escuela y nuestra asociación, es ganar, ganar, ganar objetivos que promuevan una conciencia donde nosotros estamos consideramos al otro y consideramos a los sistemas mayores con los que nosotros intervenimos. Entonces, hablamos de valores, ¿sí? Hablamos de cómo Verne le da un valor a este tema del reconocimiento en particular, aunque cualquiera de los otros valores y las miradas de otras escuelas también son válidas. En definitiva, son valores, aquello que es significativo, aquello que nos comienza a dar orientación a nuestro líbido, y después cómo articulamos eso en el tiempo, por eso lo llamo a este tema la estructuración del tiempo,
para lo cual necesitamos desarrollar todas estas metacapacidades que están expresadas acá en lo que es la parte coyuntural, esta parte que para mí es la rodilla, es una parte muy neurálgica de la pirámide de Maslow, perdón, de la pirámide de Robert Dill, disculpen, donde terminamos expresando esos valores en conductas, comportamientos y contextos específicos. Bien, te dejo acá algunas preguntas que puedan llegar a dinamizar en vos algo, ¿sí? O un poco o mucho de tu pensamiento reflexivo sobre lo que acabo de decir, cuáles son tus motivaciones, cómo distribuís tu tiempo según esta mirada. ¿Estás más estancado en la actividad? ¿Estás más estancado? ¿Le pones más énfasis en tu aislamiento? ¿O lográs espacios para tu intimidad vincular, ¿sí? Con vos mismo, con vos misma o con el otro? Bueno, cualquier pregunta, ¿sí? que te lleve a vos a profundizar en esto que acabo de compartir con vos. Puedes incluso desarrollar tus propias preguntas. A mí son las que se me ocurrieron. ¿Qué capacidades considerás de esas capacidades que compartí, considerás que convendría fortalecer en vos para lograr diferentes niveles de intimidad? Bien, te agradezco que nos hayas acompañado hasta acá, te agradezco que hayas llegado hasta el final y espero que esto aporte a todo ese conjunto de recursos que te han traído, que seguramente operan en vos y que te han traído hasta acá, hasta esta instancia. Les mando un abrazo, un saludo y muchas gracias.